Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un Filtro Podcast. Estoy muy feliz nuevamente de poder estar acá. Así que si estás mirando por YouTube o estás escuchando a través de Spotify, espero que este episodio sea de bendición para tu vida. Y la verdad es que quiero ser muy sincero. Este episodio específicamente lo estoy haciendo pensando y reflexionando en lo que han sido mis 32 años, porque este fin de semana estuve de cumpleaños. No solamente fue Semana Santa, sino que aparte que cumplí 32 años de vida y este episodio es enfocado en eso. No voy a hablar obviamente de los 32 años vividos, pero sí quiero hacer una reflexión personal y siendo sincero también, en los primeros episodios que ya han pasado, tienen un porqué. O sea, el primer episodio relacionado con la revelación de Cristo también ha sido por procesos personales que he estado viviendo. El segundo episodio relacionado a la Semana Santa, hay cosas que también he estado viviendo en lo personal, que Dios ha estado hablando a mi vida. El último episodio relacionado con el gozo, ¡wow! O sea, ese episodio sí que me ha marcado tanto y quiero en este episodio profundizar en algunas cosas que he vivido en estos últimos años y eso es lo que he estado pensando también el fin de semana en medio de la Semana Santa, ¿cierto? Pensando y reflexionando acerca del sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección, ¿cierto? Y todo lo que conlleva eso, pero a la vez, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Qué ha pasado con mi vida todo este tiempo, sobre todo estos últimos años? Y antes de eso, de llegar a eso, quiero leer en Lucas capítulo 15, versículo 24. Y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente que dice: porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y este versículo que es tan pequeñito, ¿cierto? Está dentro de un contexto, del contexto de la famosa historia, y se han escrito libros de esta historia, parábola, que Jesús mismo explicó, que es el hijo pródigo. Yo creo que todos, seas hayas asistido a alguna iglesia o no, todos hemos conocido la historia de aquel hijo que fue donde su padre y le pidió y le dijo textual: dame todo lo que me pertenece. Y resulta que este hijo se fue a la ciudad y gastó todo lo que tenía, o sea, gastó toda la plata y terminó en la miseria misma, hasta comiendo comida de cerdos. Y mientras pasaba todo esto, recordó que en la casa de su padre vivía tan bien, ¿cierto? Y ahí dijo: voy a volver donde mi papá y voy a pedir perdón. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió. Y esta historia es demasiado conocida y todos creo que hasta la podemos decir de memoria, ¿cierto? Porque ha impactado a tantas personas, la misericordia del Padre. Y como les decía al inicio, este fin de semana también he estado reflexionando mucho acerca de eso con respecto a mi vida, porque yo creo que 2 años atrás que vengo estando muy bien en mi relación con Dios y muy bien en el servicio, muy bien en todas las áreas de mi vida, pero hace 3 años atrás o 4 años atrás vivimos episodios como familia bien complicados porque no sé si te ha pasado esto alguna vez, pero una cosa es cuando te va mal en el trabajo, da un bajón tremendo, ¿cierto? Otra cosa es cuando te va mal económicamente, también es lo peor, ¿cierto? Da mucha incertidumbre. Cuando tu familia está mal, también, o sea, te decepcionas de todo esto. Y cuando tienes problemas con tus hijos, también, o sea, es un dolor para todo padre. Cuando tienes problemas en todas las áreas de la vida, se vuelve tan complicado. Y resulta que hace 3 años atrás aproximadamente vivimos así 1 o 2 años con Javi, 2 años seguidos así como muy mal. Y no desde
por decirlo de alguna manera, no desde la depresión, de no tener ganas de levantarse, no tener ganas de vivir, ni no tener una sonrisa en el rostro, pero sí vivimos bajo aflicciones durante 2 años porque todas estas áreas que les he comentado anteriormente estaban mal. O sea, yo personalmente tenía problemas en el trabajo, económicamente los dos teníamos algunas dificultades. Empezaron a suceder cosas en nuestro entorno familiar que también nos afectaban a nosotros como matrimonio, a pesar de que no estábamos ni peleados entre nosotros, pero traía o nos desestabilizaba de alguna manera. Nuestro hijo, el Tomás, tenía 2 años y resulta que estaba pasando por esa crisis de los benditos dos. Y resulta que peleaba en el jardín, me respondía, estaba muy rebelde, era un mini adolescente y todas las áreas, realmente todas las áreas de nuestra vida estaban con dificultades, con problemas y obviamente eso nos desganó, nos desganó, no sé si se entiende esa palabra, pero nos desmotivó un montón. Y personalmente yo creo que y hasta es inevitable que afecte en tu relación con Dios, a pesar de que seguíamos sirviendo, seguíamos congregándonos, seguíamos buscando de Dios, seguíamos orando a Dios. Y realmente era muy extraño todo esto. Y ahora puedo hablar de esto porque ha pasado el tiempo. Y me gusta, de hecho, me gusta ese versículo que dice que entonces comprobarán la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios como que se comprueba como quien va manejando, ¿cierto? Y mira por el espejo retrovisor y vas viendo el pasado, ¿cierto? Y dice, wow, así era la voluntad de Dios. No estuve en la voluntad de Dios, o sí estuve en la voluntad de Dios, pero ves como hacia atrás, cómo sucedieron las cosas, ¿cierto? Y ahora, 3 años después, puedo un poco hacer un análisis, pero en el momento era muy extraño. Era muy extraño porque venían y sucedían malas noticias por todos lados y era como, ¿pero por qué? Y nos preguntábamos, ¿por qué pasa esto? Y venía la desmotivación y aún así seguíamos sirviendo al Señor, pero no estábamos bien enfocados. Y personalmente no estaba bien enfocado, no sabía hacia dónde ir. No sabía qué decisiones tomar. En todas las áreas había que tomar decisiones, porque cuando hay problemas hay que tomar decisiones para solucionar los problemas. Entonces, ¿qué decisiones tomar en cuanto al trabajo? ¿Qué decisiones tomar en cuanto a lo económico? ¿Qué decisiones tomar en cuanto a lo familiar externo y a lo familiar interno? ¿Qué decisiones tomar en cuanto al servicio a Dios? Eran demasiadas cosas que estaban pasando y obviamente entras en un estado de duda, en un estado de cuestionamiento, en un estado de no saber qué pasos tomar. Y este fin de semana me estaba acordando de esos 2 años, porque estos últimos 2 años han sido todo lo contrario. Y no te digo, desaparecieron todos nuestros problemas, se solucionaron todas las cosas que estábamos con dudas, no. O sea, quizás muchas de esas cosas siguen estando ahí. Muchos de los problemas siguen estando ahí mismo donde estaban hace 2 años atrás. Sin embargo, la perspectiva en estos últimos 2 años ha sido tan diferente. Así, ha cambiado completamente. Y de hecho, hace 1 año atrás yo quería retomar este podcast y dije, no, fue un buen año, pero voy a esperar otro año. Si las cosas siguen estando, marchando bien, ¿cierto? Y insisto, no desde los problemas, sino desde nuestro enfoque hacia los problemas. Si estamos bien espiritualmente, emocionalmente, nosotros como familia estamos bien, quiero verlo un año más. Y el año que pasó también fue un muy buen año. Hay algo que se había perdido en nosotros y que hace 2 años atrás hemos ido recuperando. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Porque creo que estas historias como la del hijo pródigo siempre las relacionamos a casos de estar descarriados,
casos de personas que se fueron al mundo, ¿cierto? Como decimos, se fueron al mundo y se tiraron a las fiestas y empezaron a pecar por aquí, por allá y no, está totalmente descarriado. Entonces sí, esa persona se puede catalogar como un hijo pródigo porque despilfarró todo lo que tenía y volvió. Esa persona es el hijo pródigo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no fue así? ¿Qué pasa cuando estás lleno de dificultades, estás lleno de problemas y el gozo del que hablaba el capítulo pasado, el gozo no está ahí y pierdes ese gozo y empiezas a cuestionarte todo a tu alrededor? ¿Qué pasa en ese caso? ¿No eres un hijo pródigo? y, y ese es el sentimiento, creo que todos podemos sentir en estos casos. No estoy despilfarrando mi vida, pero sí me siento perdido. Y ese era más que un sentimiento, esa era nuestra condición, esa era mi condición. Esos 2 años que les comentaba anteriormente, era sentirte totalmente desorientado. Como decimos nosotros, no sé para dónde va la micro. No sé qué va a ser de mí. No sé qué paso seguir. Estoy desorientado. No sé ni cuál es mi llamado. No sé qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque estoy desorientado. Y me vino esto así como que se encendió algo dentro de mí cuando leí este versículo donde dice que este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Y después dice, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Estaba perdido. Estar perdido. Y efectivamente, muchas veces aparentamos, y no solamente que aparentemos, sino que nosotros vemos a las personas y decimos, no, si su vida anda bien, ¿por qué? Porque no anda pecando. Su vida anda bien porque está tocando en la iglesia todos los domingos. No, si su vida anda bien porque su familia se ve feliz. Y sí, obviamente, sin embargo, aún así puede estar perdido. Aún así puede estar pasando por este tipo de dificultades. Y el hijo pródigo despilfarró toda esa herencia, despilfarró todo el dinero que había obtenido, toda la herencia que el padre le había dado, la había malgastado. ¿Cómo podemos aplicar eso a un caso como este? ¿Cómo podemos aplicar el despilfarrar a un caso de alguien que quizás tú te sientas identificado con esto, de alguien que está pasando por dificultades, pero no se ha descarriado, no se ha tirado en rebeldía contra la iglesia, ni ha negado a Dios, ni nada, pero sin embargo te sientes perdido? ¿Qué pasó con tu herencia? Y quizás malgasté lo que Dios había puesto en mis manos, dejando de buscarle con intensidad, dejando de confiar en Él, dejando de fortalecer mi fe. Claro, no estamos haciendo nada malo, sin embargo, dejamos hábitos sanos, disciplinas espirituales de lado y evidentemente nos empezamos a sentir perdidos, desorientados. Y me gusta esto, porque el hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo para tener la valentía de ir al Padre nuevamente? Fue recordar. Y creo que eso fue lo que pasó con mi vida. De repente recordé lo bueno que era disfrutar el servir a Dios. Lo bueno que es buscar de Él. Lo bien que estaba en la casa del Padre. Cuánto disfrutaba preparar predicaciones. Cuánto disfrutaba estar simplemente sentado y reflexionando con Dios. Entonces no es cuántos problemas tenemos, sino es
¿Cuál es nuestra perspectiva de los problemas? ¿Cuál es nuestra perspectiva de la vida? Y sí, quizás estamos perdidos. Quizás has estado perdido, te has sentido perdido en este tiempo. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que era estar en casa. Y el paso que tomó el hijo pródigo fue recordar cómo estaba. Y quizás lo que necesitamos es siempre estar recordando cómo estábamos antes. Cómo estábamos. ¿Y por qué? Porque la memoria humana es frágil y siempre nos olvidamos. Y Dios nos tiene que estar constantemente recordando cómo es su bondad, cómo es su misericordia, cómo es su gracia. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. ¿Por qué? Porque nos metemos en la rutina y empezamos a cargar con nuestras propias fuerzas, nuestras dificultades y nuestros problemas. Y nos olvidamos completamente de lo bien que estábamos en la casa del Padre. Entonces el hijo pródigo recordó. Y yo quiero recordar siempre. Quiero recordar siempre cómo estuve. Quiero recordar siempre lo bueno que era estar en la casa del Padre. Y ha sido un camino. Y ha sido un camino de transitar. Ha sido un camino de tomar decisiones. Ha sido un camino de ponernos de acuerdo como matrimonio y decir, juntos vamos a salir hacia adelante con la ayuda de Dios, dependiendo de Dios. Entonces no se trata solamente de esperar a estoy descarriado, despilfarré toda mi vida y me gasté toda la plata que tenía en el banco y hice solamente tonteras en mi vida. No se trata solamente de eso, que muchas veces estamos sirviendo al Señor, muchas veces estamos en el lugar correcto, pero con nuestro corazón en otro lado. Estamos en el lugar correcto. Y me acordaba de Samuel cuando estaba en la presencia de Dios y Dios le hablaba y Samuel no reconocía su voz. Y me acuerdo tanto de esa escena, porque puedes estar en el lugar correcto, pero aún no reconocer la voz de Dios en tu vida. ¿Por qué? O porque no la conoces. ¿O por qué? O porque las has olvidado. Y necesitamos vivir así. Necesitamos vivir en continuo recuerdo de las maravillas de Dios en nuestras vidas. Necesitamos vivir constantemente recordando todo lo que Dios significa para nosotros, su grandeza en nosotros, su bondad en nosotros. Por eso la alabanza es tan importante. Cuando decimos, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de los beneficios. ¡Wow! Entonces, estuve perdido. Y realmente ese no es un sentimiento, no es una idea abstracta, sino que literalmente estaba perdido. No sabía hacia dónde ir. Pero ¿qué hice? Recordé lo bueno que era Dios. Recordé lo bien que es estar con Dios. Recordé todo lo que Dios ha hecho por mi vida. Recordé todos los planes que Dios tiene para mi vida. Y sucedió de diferentes maneras. No solamente que un día me senté y dije voy a recordarlo, sino que cuando estás en el contexto también de seguir congregándote, seguir estando, participando de la iglesia, vienen palabras a tu vida y personas se fueron acercando y te dan palabras de ánimo, te dan palabras de bendición. Me recuerdo tanto a Tomás cuando Jesús había resucitado, pero Tomás no creía. Y me encanta ese detalle porque cuando Jesús aparece a los discípulos, Tomás estaba en medio de ellos. ¿Por qué? Porque permaneció en el lugar correcto. Y esto muchas veces se trata de fidelidad y de permanecer. Permanecer en el lugar correcto en medio de las dudas. Permanecer en el lugar correcto en medio de estar perdidos.
No sé hacia dónde voy, no sé qué va a pasar con mi vida, sin embargo voy a permanecer en el lugar correcto y voy a poner mi corazón en el lugar correcto. Entonces, me encanta porque el Padre dijo, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y realmente yo no tengo ni un mérito de estos 2 años. No tengo ni un mérito. No ha sido por mi inteligencia, no ha sido por mi valentía, sino que realmente este detalle me encanta porque ha sido encontrado. Ha sido encontrado. Entonces yo te podría decir, tienes que volverte a Cristo, tienes que hacer un montón de cosas, pero solamente cuando tú recuerdas la bondad de Dios, cuando recuerdas lo bien que estabas en la casa del Padre, estás disponiendo tu corazón, estás entregando tu corazón y lo estás poniendo a disposición para ser encontrado, para ser encontrada. Pero si cerramos nuestro corazón, si podemos pasar años con un corazón duro, podemos pasar años con un corazón lleno de rencor, con un corazón lleno de dudas. Pero si tan solo recordáramos cada día lo bien que es estar en la casa del Padre, entonces estamos en la posición correcta de poder ser encontrados. Y sí, yo sé, el hijo pródigo volvió. El hijo pródigo volvió a la casa. Sí, tomó un paso, pero el padre por algo dijo y fue encontrado. Estuvo perdido y fue encontrado. Y esto se da en un contexto, porque resulta que los fariseos estaban sacándole en cara a Jesús y le estaban diciendo a Jesús, oye Jesús, ¿por qué te juntas con pecadores? Y resulta que Jesús, en medio de esta conversación, les dice, ¿acaso un pastor no iría a buscar una oveja perdida y dejaría las 99 atrás? Eso es lo primero que les dice. Después les dice, ¿acaso aquella persona que pierde una moneda en su casa no agarraría todas las cosas, las cambiaría y empezaría a barrer hasta encontrar la moneda perdida? Y después viene con la parábola del hijo pródigo, como aquel hijo que fue, despilfarró todo y volvió a la casa del padre y su padre lo abraza. Son ejemplos, son ejemplos. Y muchas veces somos nuestros propios fariseos. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos rechazamos. Los que decimos, mi vida ya no tiene sentido, mi vida ya no tiene vuelta atrás, mi vida ya no tiene una segunda oportunidad, ni una tercera, ni una cuarta oportunidad, mi vida hasta aquí llegamos, yo no sirvo para esto. Sin embargo, Jesús les dice todo esto a los fariseos. ¿Por qué? Porque para Jesús no hay ningún caso perdido, para Dios no hay ningún caso perdido. Tú no eres un caso perdido. Dios no tira la toalla por ti. Dios es tan fiel y no olvides de su fidelidad. Dios es tan fiel que va a seguir y va a insistir hasta completar su obra en tu vida, hasta completar su propósito en tu vida. Sí, hasta completar la obra maestra. Hasta terminar no solamente de moldear tu carácter, sino de que sirvas a sus propósitos. Y Dios no me dejó solo. Podría haber dicho hace 2 años atrás, estoy perdido, voy a tirar la toalla, voy a renunciar a todo, me voy a conformar simplemente con ser un buen padre. Y muchas veces reconozco como que te escudas en eso y no, es que tengo que ser buen padre, es que tengo que ser buen padre, es que tengo que ser buen esposo, tengo que ser un buen trabajador, tengo que cumplir en mis tareas del hogar, tengo que cumplir con las cosas que tengo que hacer en el trabajo, tengo que cumplir. Y de pronto no te das cuenta y te sientes totalmente perdido. ¿De qué? De tus propósitos. ¿De qué? De las metas, del llamado. Y esa pérdida de propósito viene ligado muchas veces al olvido de la identidad que tenemos en Cristo, de la identidad que tenemos en Dios. Porque no solamente se trata de
servir al Señor no solamente se trata de luchar, no se trata solamente de cumplir con reglas y requisitos, sino que ¿quién eres? ¿Quién eres? Y si revisas el Spotify, uno de los primeros episodios de la temporada anterior de Un Filtro, tengo un episodio completo de eso, de quién eres, quién eres. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Y estás perdido, estás perdida, necesitas ser encontrado. Y yo necesitaba ser encontrado. Necesitaba volver a tener ese encuentro con mi Padre. Necesitaba volver a su abrazo. Necesitaba volver a beber de su gracia. Necesitaba volver a sentir su amor de manera profunda en mi ser y descansar en su amor, descansar en su gracia y descansar en mi identidad de hijo. Porque el mundo nos pone etiquetas, el mundo nos llama por lo que podemos hacer y por nuestro conocimiento y por nuestros talentos, pero Dios nos llama por nuestro nombre. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos sus hijas. Entonces hace 2 años atrás estaba perdido, pero fui encontrado. Y estos últimos 2 años los he disfrutado tanto. Y en medio de este disfrute es que puedes tomar desafíos, en medio de este disfrute de estar en la casa del Padre y me imagino una casa calentita en medio del invierno con alimento, donde no te falta absolutamente nada. ¿Quién no, y no hablo de motivación superficial, pero sí, ¿quién no se atrevería a tomar desafíos, a desgastarse por el Señor, a darlo todo por el Señor? Obviamente, ¿por qué? Porque nuestras necesidades del alma y del espíritu están cubiertas. Y muchas veces esperamos a que nuestras necesidades materiales estén cubiertas y esperamos que esas necesidades materiales cubran áreas de nuestra vida que solamente Dios puede cubrir. Pero no es así. Solamente en la casa del Padre encontramos descanso. Solamente en la casa del Padre encontramos identidad y propósito. Entonces, quiero invitarte a hacer solamente una cosa. Y este es como el resumen del episodio. Quiero invitarte a que recuerdes cómo era estar en la casa del Padre. Porque cada persona quizás va a ser diferente. Quizás acá algunos dirán, disfrutaba tanto servir al Señor. Disfrutaba tanto ir a la iglesia, disfrutaba tanto escuchar las prédicas del pastor, disfrutaba tanto las conversaciones antes y después de cada culto, o disfrutaba tanto cuando iba a un grupo pequeño a conversar, disfrutaba tanto mis tiempos de oración, disfrutaba tanto cuando ponía un devocional, una canción, una administración de fondo y yo me arrodillaba en el sillón o en la cama y me ponía a orar, me ponía a llorar, disfrutaba tanto estar en la casa del Padre. Quizás lo único que necesitamos este tiempo es recordar. ¿Para qué? Para volver a enfocar el corazón, para poder volver a poner al corazón en disposición para ser encontrado. Así que quiero animarte a esto. Recuerda, solo estás perdido. Solo estás perdido. Todavía no ha llegado el fin de los tiempos. Aún estás a tiempo. Por lo tanto, Dios no ha tirado la toalla. Dios no ha renegado de ti como Padre. Todavía tienes oportunidades por delante. Solo estás perdido. ¿Qué es lo que necesitas? Es ser encontrado. Así que este fue el episodio del día de hoy. Un episodio muy sincero y espero que haya sido de bendición para tu vida y te mando mucho ánimo. No sé si estás pasando por dificultades, pero realmente y sinceramente oro para que Dios pueda hablar a través de su palabra en tu vida. Chao, chao.